Ahí va. Bueno, entonces, fíjense. La clase pasada habíamos chusmeado dos escrituras posibles de la función cuadrática. Una que era la expresión general y la otra que se llamaba canónica. Tenían esos nombres. Eh, Había utilidad para una o para la otra. La general era una forma desarrollada, si quieren. Era simplemente una suma de potencias de x. Y después teníamos la canónica, que la canónica tenía la peculiaridad de tener presentes dentro de todos los números que andaban dando vuelta en esa escritura las coordenadas del vértice de la función, que fue lo que les había mostrado con GeoGebra la vez pasada. A medida que yo movía o cambiaba esos valores que estaban en esa escritura, se notaba que eran las coordenadas del vértice de la función y bueno, cómo iba cambiando, ¿no? También reconocer que el coeficiente principal, ¿sí? Que acompañaba estas dos escrituras nos determinaba si era carita feliz o carita triste. O sea, hay eh, parámetros que nos servían para determinar esas cosas en base a la escritura. Ahora, fíjense que acá en esta pregunta, por ejemplo, nos hablan de una función cuadrática que tiene dos raíces o ceros. Bueno, y ahí nos tenemos que frenar un momento y recuperar qué significaba una raíz o un cero. Bueno, una raíz o un cero, esto de acá, es lo que vamos a chusmear ahora. Decimos que tenemos una raíz de una función en la entrada, vamos a seguir usando la entrada, en la entrada x, si ocurre que cuando le ingresamos a nuestra función ese valor de x, la salida es nula, ¿sí? O sea, otra forma de resumirlo, una forma de resumirlo, puntos, buscar eh, el valor del eje x, donde el gráfico de la función corta, sí, buscar el valor del eje x, donde el gráfico de la función lo corta. Porque eso es lo que buscamos, ¿no? Un punto que esté justo a altura del nivel del mar, si quieren, en el horizonte. Bueno, eso es lo mismo que buscar dónde nuestro gráfico va a cortar el eje horizontal, ¿no? Bueno, entonces, todo bien con eso. Pero vamos a ver si esto nos alcanza para responder acá lo que se nos pregunta. Probablemente no y nos falte aclarar un par de cosas más. Bueno, entonces nos dicen, una función cuadrática que tiene dos raíces o ceros, cumple las siguientes condiciones. Bueno, de entrada nos dicen que tiene dos raíces, que hay dos lugares en el eje X donde el gráfico corta eh, a ese eje. Tiene sentido que corte en dos lugares, ¿no? Pregunta. Sí, Porque eso- estábamos hablando de algo curvado, ¿no? Que era como una U o una... ¿No? ¿Era una U o era al revés? Una U dada vuelta. la parábola. Claro, la parábola tiene esa forma, entonces podría ocurrir que corte en dos lugares. Podría ocurrir que no corte en ningún lugar, ¿sí? Ujú. O podría ocurrir que corte en un solo lugar. ¿Qué quiero decir? Si nosotros tenemos, este es el eje Y, este es el eje X, si nosotros tenemos algo así, Es una carita triste.
Bueno, esta es feliz, pero corta en un solo punto acá, ¿no? Por eso Ahora hago mismo. un ejemplo con la carita triste. Con la carita triste sería, por ejemplo, al Una revés. palabra triste. Vamos a hacer el caso donde corta en dos lugares, carita triste. Ahí corta en dos lugares, ¿no? Corta acá y corta acá. Bueno, ¿y cómo sería donde no corta en ningún lugar? Bueno, algo Cuando así. no llega a cero. Claro, cuando no tenemos ningún punto a la altura cero, ¿no? Recuerden que acá tenemos el eje Y y acá el eje X. ¿Sí? No llega o no pasa. Claro. Tanto arriba como abajo, ¿no? Tanto que... Tanto arriba como abajo, Claro, digo. tanto arriba como abajo podría ser así, por ejemplo. Sí, sí. Y esta de acá también podría ser así, ¿no? Y cortar solo en un lugar o, bueno, dos lugares, también podría pasar algo así acá, ¿no? Ujú. Bueno, pero en síntesis acá más o menos tenemos resumidos todos los casos que puede haber. Fíjense que también la parábola puede estar acá arriba, ¿sí? O Sí. sea, no es necesario que siempre esté como centrado el vértice, ¿sí? Eso era lo que les había mostrado yo la vez pasada en GeoGebra, que la podíamos desplazar si quieren a esta cosa. Podríamos hacerle así, ¿sí? Podríamos hacerle así. Y bueno, y con eso era que habíamos descifrado esa nueva escritura. Y si quieren, para resumir, las escribo. La primera escritura que teníamos era la que nos sumaba las potencias de x. Y recuerden este término de acá, el a era el coeficiente principal, era el que nos indicaba si era carita feliz o carita triste. Y después tenemos el otro, que era la otra escritura, que era x menos la coordenada x del vértice elevado al cuadrado más la coordenada y del vértice. ¿Sí? Fue con esta escritura que nosotros desciframos esto, ¿no? De que si yo sumaba o restaba algo aquí adentro, la desfasaba en el eje horizontal a la función, la corría para la izquierda o para la derecha, y si yo añadía algo al final, la subía o la bajaba. ¿Sí? Y bueno, el coeficiente principal siempre, que multiplica aquí delante, me indicaba si careta feliz, careta triste. Entonces, bien, tiene sentido que corte en dos lugares. Nos dicen que una de sus raíces es -3. ¿Sí? O sea, imagínense que yo vengo acá y digo, bueno, una de sus raíces es -3, corta en dos lugares. El gráfico podría ser algo así, ¿no? En principio. Si Imagínense es que... igual, Ah, sería 3, sería 3. ¿qué significa que es igual? O sea, que es la misma distancia Mmm, que cruza. claro, ¿no? Tendría que tener la misma distancia respecto a algo, este lugar donde se corta. Hay alguna suerte de simetría acá, ¿no? La simetría del gráfico, se atreven a decir que si yo parto en dos 3 partes a esto, tengo... menos 3 va a ser 3 positivo. La compañera insiste en que sí, ¿no? Que debería ser el 3 positivo. Ella está comparando respecto a un eje, ¿sí? Priscila está comparando respecto a un eje. Y fíjense que este cachito que pinté en rojo, si pusiésemos un espejo acá en el medio, en el eje Y, estaría reflejado acá, ¿no? Sería exactamente lo mismo. Eso fue lo que notó la compañera Priscila, ¿sí? Ocurre que si hay un vértice, en este caso imagínense el vértice estar acá, yo lo hice a mano como para que esté ahí, el gráfico quiero decir. ¿Y qué ocurre? Bueno, la mitad de la izquierda tendrá que ser exactamente igual o simétrica que la otra, ¿no? Entonces tendremos un reflejo de esta parte aquí. ¿Pero qué significa eso de que esté el reflejo? Lo que la compañera decía, que estén a la misma distancia todos los puntos respecto a ese eje. ¿Sí? Entonces si uno quisiera tomar la distancia entre este punto y este otro de acá,
¿sí? ¿Cómo lo haría? Bueno, viene con una regla, mide esta distancia. Y después compara tomando esta distancia de acá. Van a ver que es la misma distancia, ¿sí? No sé si los convencí con mostrarles visualmente. Dígame si alguien no estaría convencido de que sería la misma distancia. Si no, lo podemos ver brevemente en GeoGebra. Miren, lo vamos a ver, es breve. Voy a introducir una función cuadrática. Vamos a hacer la más sencilla. Y igual a x cuadrado. Y vamos a tomar dos puntos. Vamos a tomar este punto de acá. Vamos a tomar, ahora quiero una perpendicular al eje vertical que pase por ahí. Y ahora lo que voy a hacer es esa intersección, esta intersección. Y ahora quiero tomar distancia de acá a acá. Y quiero tomar la distancia de acá a acá. Y lo que voy a hacer es quitar tanta... Denme un segundito. Quiero sacar tanta precisión. Mm. Bueno, tampoco creo que moleste tanto que hayan muchos decimales. Espero que no les moleste que hayan tantos decimales, pero se aprecia que es el mismo número, ¿no? Fíjense, lo que yo les digo es, la distancia entre A y C es este número de acá, ¿no? Y la distancia entre C y B es este número de acá. O casualidad, coinciden. ¿Qué pasa si yo iba desplazándome? Fíjense que el número sigue siendo el mismo, 1,82, 85, 86, ¿no? Acá incluso llegamos a un caso donde mide 2, ¿no? Acá donde mide 1, ¿sí? Pero fíjense que hay una simetría respecto a ese eje. Y el eje en cuestión es una recta, acá, que pasa por el x igual a 0, ¿no? Es justamente el eje Y, ¿sí? Entonces, hay una simetría, y si ocurría que nosotros teníamos la función desplazada, imagínense algo así, lo que ocurría es que las raíces, estas de acá, tenían que estar a la misma distancia, ¿no? Del eje de simetría. Yo lo que hice fue ahora mover para abajo, desplazando, ¿no? La función cuadrática, la bajé en un cuadradito todos los puntos. ¿Y qué ocurrió? Ahora estoy en el caso donde corto en dos lugares, en el A y en el B, al eje X. Entonces, lo que ocurre es esto, ¿no? Tiene que haber una simetría, entonces si hay una raíz acá, la otra tendrá que estar a igual distancia respecto a ese eje, que nos lo determina el vértice de la función. Y acá el vértice en cuestión tiene esas coordenadas, ¿no? Es coordenada de x igual 0, coordenada de y menos 1. Ahora, volviendo a lo que nosotros teníamos, si una de las raíces está en menos 3, la otra tendrá que estar, como la compañera decía, en 3, ¿no? No podría estar en 5, porque ahí ya nuestra curva estaría como un poco más estirada para el otro lado, ¿no? Profe, Sí. y a este que está en rojo, que es el que la corta a la mitad, en partes iguales, ¿se le dice vértice El, a ver- ese? el vértice sería el punto más alto, si querés, de la carita triste, o sería el punto más bajo del valle. Por ejemplo, acá el vértice es el punto más bajo del valle, en este ejemplo. Donde se corta, profe. Ahí no se dice así. No necesariamente donde cortamos, porque fíjate, Priscila, si tenemos, por ejemplo, una cuadrática cuyo gráfico es este de acá, ¿dónde corta? En ningún lado. Bueno, eventualmente si nosotros continuamos para allá va a cortar el eje Y, pero
No, ¿qué? ¿Donde corta el eje Y era el vértice? No necesariamente. El vértice tiene que ver con el punto o más alto o más bajo de nuestra carita feliz o triste. En este caso, el punto más bajo va a ser acá, ¿no? Es como la punta de la parábola, Es como puede la ser. punta, claro. Sería como la punta. El tema es que decir vértice acá es medio raro, ¿no? Porque no Sí. tenemos una figura que sea quizás algo así, mira, que sea algo así. Ahí nos quedaría un poco más claro cuál es la punta, ¿no? Nos diríamos, bueno, es acá. Bueno, pero no tenemos esto. Tenemos un valle o una montaña. Sí. Entonces, fíjense que todos los otros valores que nos daban hablaban de cosas raras, ¿no? 5 menos 5, 4. Tanto en el 5 como en el 4 ocurría que la estaríamos ensanchando más para acá, ¿no? Y no ocurre eso. Tenemos que tener una simetría respecto al vértice. Al vértice de la parábola. Bueno, en este caso, si cortan menos 3, podría ser que corte, por ejemplo, ¿es la única opción que sea 3? De todos los valores que teníamos acá, parece que sí. Es la única, profe, porque tiene que ser iguales. Claro, pero podría haber sido este el caso, miren. Podría haber sido en... Teníamos en menos 3. Bueno, pero ¿qué pasa si yo tenía? Porque del menos 3 al 3, ¿qué tenemos? Está bien, hay una simetría. Si el eje de simetría sería justo acá sobre el eje Y. Pero ¿qué pasaba si yo tenía para el otro lado? ¿Cuánto hay de distancia entre este punto y este? 6. 6. Pero ¿qué pasaba si tenía 6 para allá? Si voy 6 más para la izquierda. Y vas a tener que ir 6 más para la derecha. O sea que No, sería 12 lugares. espera, no 6 más a la derecha, yo lo que digo es, ¿qué pasa si yo consideraba este punto, que es el que me dan, y lo que decía es, voy 6 más a la izquierda? Bueno, el otro punto que obtengo sería el menos 9. Habría una simetría respecto a este eje ahora. Y ¿Dónde va la a estar? parábola sería en 3 y 9. Ah, y la parábola, ¿dónde estaría? Estaría ahora corrida, ¿no? Estaría, Del otro lado, en imagínense, el lado negativo. así, o estaría así, ¿no? Podría ser para arriba o para abajo, pero cortaría en estos dos lugares. O Y sería sea, negativo. claro, podría ser que esté solo ubicada o gran parte ubicada del lado izquierdo. Fíjense, no es que es solo negativa, porque recuerden que sí, imagínense que era así. Esto eventualmente va a cortar, si quieren, eh, al eje Y también. Vamos a tener conjuntos de positividad y de negatividad, ¿sí? No nos metemos con eso nosotros acá, de pedirles a ustedes conjunto de positividad y negatividad. Así que guarda a qué decimos que es positivo y negativo. Acá en este casito lo podemos resumir en carita feliz. Tenemos valores de la imagen, ¿sí? Tenemos puntos ubicados a altura negativa, ¿no? Tenemos puntos que están acá abajo, por ejemplo. Tenemos este de acá, tenemos incluso el vértice que está en altura negativa. Tenemos puntos que están a altura positiva, ¿no? Tenemos de todo acá. Bueno, pero fíjense que esta era otra opción, ¿no? Pero no nos dan el menos 9 como una posibilidad. Entonces, al no darnos el menos 9, fíjense, aparecía el 5, el menos 5, el 4. Si aparecía un menos 9, bueno, podría Podría ser el ser. menos 9 o Podría el ser, 3. claro. Entonces, nosotros reconocimos el caso donde sí, está el 3, listo. Es el único que aparece, no me aparece el menos 9, ya está, no me preocupo. En el examen, insisto, va a haber una única opción correcta, así que tampoco se preocupen mucho. Pero un ejercicio del TP tranquilamente podría haber dicho indique cuáles de las siguientes y que les aparezca tanto el 3 como el menos 9. Y ambas serían correctas, ¿sí?
Con la de el 3 y el -3 podría ser, la vamos a hacer al revés si quieren, podría haber sido una así, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Pero bueno. Entonces, fíjense que lo único que necesitábamos recuperar para abordar este ejercicio era qué significa una raíz de una función y mecharlo con la definición de un eje de simetría, que lo único que significaba es que tenemos a igual distancia los puntos, ¿no? Respecto a ese eje. Y para tomar la distancia hacemos eso de ir con una regla y si quieren de forma horizontal al eje Y, medir la distancia de acá, por ejemplo, hasta acá. Y lo mismo con la distancia de ahí hasta acá. Y esta distancia va a ser igual a esta distancia. Lo mismo entonces tendrá que ocurrir entre las raíces, ¿sí? Entonces, para hallar el eje de simetría nos alcanza con saber la coordenada x, eso lo vamos a anotar, para hallar el eje de simetría, alcanza con mirar la coordenada x del vértice, ¿sí? Bueno, podríamos agarrar otro de los ejercicios, ya que estamos, y que nos dice lo siguiente. Justo la pregunta 4. Porque habla de algo que todavía no introducimos y va a venir bien. ¿Cómo harían para saber el vértice si a ustedes les dan esa escritura? El vértice de una parábola, decía Pablo, perdón que recién lo leo, es el punto donde alcanza su máximo o mínimo valor dependiendo de la orientación. Sí, tal cual, coincide con lo que estuvimos discutiendo. Por eso, piénsenlo como la cima de la montaña, si es que es carita triste, o el punto más bajo del valle, si es carita feliz. Entonces, eh, ¿cómo hacemos acá para saber cuál es el vértice? Porque en esta escritura no quedaba tan claro cuál era el vértice. En la otra que les había mostrado, sí. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Podremos hacer ese ejercicio completo, tipo paso por paso, para que ya me quede a mí anotado cómo se hace? Este de acá o el anterior decís. Sí, sí, es el punto 4. Ah, bueno, sí, obvio, era la intención. Sí, sí. Pero en principio, acá a simple vista no tenemos al vértice, ¿no? Porque, fíjense, ¿qué ocurre? En la escritura que teníamos antes, sí estaba. Eran justamente las coordenadas del vértice las que nos aparecían. Y esto nosotros lo habíamos deducido de construir distintas funciones en GeoGebra y ver cómo afectaba un parámetro si sumaba o restaba por dentro y por fuera. Y terminamos concluyendo que esos números que aparecían acá dando vuelta coincidían con las coordenadas del vértice. Ahora, en esta escritura no nos aparece, ¿no? Bueno, medio que sí y no. En la anterior no era el 0 porque era carita triste, así que estaba más o menos el vértice en el 3 también. En el vértice, bueno, en el que nosotros La teníamos, anterior, en este de acá, o en claro, el 2. en este sí, en este de acá, nosotros teníamos las coordenadas del vértice, acá este punto, ¿cuál sería? El que tiene coordenada x 0, punto y coma, y la coordenada y, bueno, imagínense que 2. será 2, podría ser, tranquilamente. Vamos a asignarle un valor solo por darle un valor. Pero en principio no sabemos qué es 2, ¿no? Decimos, bueno, le decimos que es 2 y ya está. Solo a modo de ejemplo. Pero esas serían las coordenadas del vértice en ese caso. Ahora, acá, nosotros, en este, perdón,
No tenemos esa escritura, tenemos la que es la suma de las potencias de x, ¿no? Tenemos la potencia cuadrada, tenemos la potencia a la 1, y acá escondido, si quieren, está la última potencia a la 0. Pero bueno, Hay que hacer menos b sobre 2 por a, ¿no? ¿y qué es esto, Priscila? Veo que estuviste chusmeando. ¿Qué nos da No soy esto? tu profe. Ah, alguien lo dijo. ¿Quién lo X. dijo? Eso da la coordenada del vértice. Abril. Bueno, Abril Esto sí, es está tu en video. Estaba viendo los videos. Bien, en los videos ya habremos mencionado entonces esto en algún momento. Para el que no lo haya visto, les comento. Esto es una pequeña fórmula que nos puede decir rápidamente, mirando esta escritura, ¿sí? Mirando una escritura de ese tipo, cuáles son, ¿qué cosa? Bueno, en este caso nos da la coordenada x del vértice, ¿sí? Bueno, identifiquemos quién es A, quién es B y quién es C, ¿sí? Nosotros tenemos que el término que acompaña al x cuadrado, este de acá, con signo y todo, este en particular es signo positivo, este va a ser A, ¿sí? El que acompaña al x elevado a la 1 lo llamábamos B, y el último, que suma, lo llamamos C. Bueno, de acá, de esta fórmula, solo necesitamos B y A, ¿no? Tenemos B y A. Entonces lo escribimos. Va a ser igual a ¿qué cosa? A menos B. ¿Y B quién es? 2. Y ahora permítanme que escriba dividido. En vez de con la barra horizontal, lo voy a poner con los dos puntos, solo para que se entienda lo que vamos a hacer. Dividido 2 veces A. Bueno, dividido 2 veces A. ¿Y quién es A? Un medio. Bueno, entonces, es mucho lío escribirlo con la barra horizontal y todo por abajo. Pueden hacerlo si quieren, pero yo lo quise escribir así solo porque me va a resultar más fácil ahora saber cuál es el resultado. El x del vértice va a ser igual a... Bueno, fíjense, 2 veces A. 2 veces un medio. ¿Cuánto es 2 veces un medio? Tengo Una entera. dos mitades, si las junto, tengo una entera. Entonces esto se me resume en menos 2 dividido 1. Bueno, pero esto es lo mismo que menos 2, ¿no? Esta parte de acá se me transformó en un 1. Obviamente están invitados a usar la calcu, no es necesario que hagan las cuentas de este estilo a mano. Insisto, no lo hagan a mano, no pierdan tiempo en eso, háganlo con la calcu, concéntrense en lo que nos interesa a nosotros estudiar de las funciones, ¿sí? Lo que sí van a necesitar es tener el cuidado de, en la calculadora, primero por ahí resolver esta parte, primero. Le dicen, bueno, la calculadora quiero hacer 2 por un medio. Sí, ahí le ponemos paréntesis. Claro, o lo pueden poner entre paréntesis y después recién hagan 2 menos 2 dividido el número que tenían, ¿sí? Es una cuestión de ir haciéndolo por partes, si quieren, en la calculadora. Pueden hacer primero una parte, anotar el resultado y después, recién a lo último, la división. Entonces nos queda menos 2, ¿sí? El x del vértice. Ahora, ¿qué debemos hacer? Para hallar la coordenada y del vértice, ¿se les ocurre qué podríamos hacer? ¿Puede ser que se reemplace la x por el resultado de la coordenada del vértice? Que se reemplace la x por el resultado de la coordenada x del vértice. ¿Y qué estarían haciendo ahí? O sea, lo que la compañera propone es hacer lo siguiente. Les cuento lo que propuso ella. Ella propuso agarrar este valor de x del vértice, el menos 2, e ingresarlo acá, ¿sí? En nuestro mecanismo, ¿sí? O sea, cuando nosotros agarrábamos a este mecanismo, a esta fórmula, y le ingresábamos valores, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Bueno, imagínense, acá tenemos x. Hacemos una tabla.
de valores. Y decimos y igual a ese bicho. 1/2 de x cuadrado más 2x más 6. Si nosotros le empezábamos a asignar valores, 0, 1, 2, 3, y así. Bueno, acá ¿qué obtenemos? En particular, y igual 1/2 por 0, elevado al cuadrado, me da 0. 2 por 0 me da 0, me queda un 6. Con x igual a 1, bueno, lo ingreso acá. Y me fijo, ¿no? ¿Qué me queda? 1/2 más 2 más 6. Bueno, 1/2 más 2 más 6. Me va a quedar un número raro. Lo puedo escribir así. Más 2 más 6 me da más 8. Bueno, se fija. Y igual a ta 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 ta. Y igual a ta 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 ta. ¿Y qué obteníamos al hacer esto? Bueno, obteníamos puntos de cada renglón, ¿no? Tenemos al 0, punto y coma, 6 acá. Acá, ¿cuál tenemos? Bueno, el 1, punto y coma. Vamos a hacerlo brevemente. Me va a quedar 16, 17 medios, ¿no? 17 medios. Y así. Y continúan obteniendo puntos. Si uno continúa este Profe, proceso, sí. el día del examen llevo hojas para hacer estos cálculos. Conviene tener un O cuaderno. con verlo los voy a identificar. Con verlo, la mayoría los vas a poder resolver, Priscila. Sí. Pero para estos de cuadrática en puntual te conviene tener, y para los de exponencial y logarítmica, te conviene por ahí tener una hojita al menos o dos, donde vos podés hacer garabatos o cuentas así rápidas. No vas a necesitar hacer todo un desarrollo formal, para nada. ¿Sí? Ninguno va a necesitar hacer eso. La mayoría de los ejercicios están hechos para eso, ¿no? Para que salgan sin hacer nada a mano en general, salvo por ahí alguno de este estilo, ¿no? Para alguno de este estilo sí va a ser probable que necesiten hacer una pequeña cuenta en algún lado. ¿Sí? Profesor, ¿cómo es el examen? ¿Por Zoom? Porque la otra vez me desconecté, no me pude volver a conectar y dije, a ver si me pasa eso durante el examen. Nosotros usamos Google Meet, ¿sí? Para lo que estamos usando ahora, cuando ustedes estén por ingresar al examen, van a Este necesitar... colectivo me deja a 5 cuadras del hospital de Starfield. Que En Priscila... Ponte. Ahí va. Silencio un momento a Priscila que le está preguntando algo al chofer. Entonces, lo que decía el compañero era si era por Zoom. Bueno, la reunión es por Google Meet, ¿sí? Ustedes van a tener que ingresar a una reunión de Google Meet como tenemos ahora la clase. Van a tener que ingresar a una reunión así, donde va a estar presente un profesor y un facilitador, ¿sí? El profesor para atender cualquier tipo de duda respecto al examen, el facilitador para responder cualquier tipo de duda de otro tipo, que sea, no sé, administrativa o problema técnico o lo que sea. Pero bueno, vamos a estar dos presentes y también va a estar el resto de los compañeros. En esa reunión, ustedes van a poder incluso preguntar, como decía, al profe dudas sobre el examen. Van a tener que hacerlas mediante el chat, ¿sí? No van a tener habilitado el micrófono porque imagínense 200 personas hablando al mismo tiempo va a ser un lío. Y tampoco para desconcentrar a nadie, ¿no? La idea es que quede escrita, es como acercarse a la mesa y preguntarnos algo a nosotros y le decimos, bueno, lo hacemos mediante el chat eso. O bueno, si el profesor lo considera necesario, que la mayoría de las veces lo solemos hacer así, es ustedes nos comparten su duda por el chat y nosotros respondemos, ¿no? Verbalmente. Porque le puede servir la duda que el compañero preguntó a cualquier otro, entonces viene bien. Pero bueno, hay videos tutoriales, ¿sí? En la página. Yo les invito a verlos. Miren, les muestro un momento. ¿Y dónde hace cada uno su trabajo, su examen? Les va a aparecer fíjense, como acá a la izquierda lo pueden ver, que yo tengo acá
Perdón, los demás compañeros que los No, interrumpo con esto. es digno de mención porque se avecina el examen, así que está bien dedicarle un tiempito a esto. Pero Está bien porque hace un tiempo no hacía. tal cual. Lo que acá tenemos es, en mi caso, yo veo el curso de Matemática B, tengo, bueno, página principal, área personal, todo esto, ¿no? Bueno, lo que yo les invito a hacer es, entren a donde dice página principal, y si ustedes bajan un poquito, ¿qué aparece acá? Tutoriales estudiantes, ¿sí? Esto es la página inicial de Adulto 2000. No entré a ninguna materia, ¿eh? Es la página principal. Y acá abajo les va a aparecer tutoriales, ¿sí? Yo cliqueo ahí y miren todo lo que me va a aparecer. Tutoriales Moodle. Y también tienen tutoriales del CIU, que es donde ustedes se inscriben, ¿sí? Tanto a las materias como a los exámenes. Entonces, es digno que vengan acá y chusmeen ambas secciones de tutoriales. En puntual, si venimos a donde dice campus virtual, fíjense, tienen desde cómo ingreso al campus virtual hasta cómo editar el perfil, cómo usar el correo. Y abajo de todo, pasos para realizar el examen final. Hay un video dedicado a explicar eso, ¿sí? Si lo ven y les siguen quedando dudas, vienen, me preguntan, no hay ningún problema. Yo les invito primero a ver los videos tutoriales que aparecen acá, ¿sí? Sí, porque no comprendo si estoy en un Meet, cómo Vos hago el ves- trabajo dentro del Meet. No, Acá no podrías hacer ningún trabajo. no es dentro del Meet, por eso. Vos no viste el video todavía. Ah, seguro que no. En Bueno, en el video te explican justamente, tenés que tener abierta la reunión como tenemos ahora. ok, Y gracias. aparte, tenés que entrar acá a la página de Adultos 2000 y el examen te va a aparecer como si fuese una nueva materia. ¿Sí? Fíjate, ves que me aparece Matemática A, Matemática B, a mí. A ustedes les aparecen las materias en las que ustedes están inscriptos. Y les va a aparecer una nueva, entre comillas, materia que va a ser el examen. ¿Sí? Entonces Sí, sí. entrarían a ese nuevo coso que se les habilita. Sí, sí, gracias. Esto tenía que haberlo consultado más bien en facilitadores, en las reuniones. Sí, es verdad, pero no pasa Gracias. nada. Pueden preguntar lo que sea. Yo les digo porque sé cómo es y uno a veces está medio perdido y este pequeña orientación es totalmente válida y digna. Nunca me pude comunicar con los facilitadores, no sé cómo es. Porque Bueno, yo, bueno, intenté hablar con uno de los facilitadores por la documentación y me aparece como que no puedo mandar mensajes. eso es medio raro. En principio uno cuando quiere contactar facilitadores, fíjense, van a donde dice redactar. ¿Sí? Para contactar a un facilitador tienen que ir a la mensajería, Yo donde pude dice, hacerlo y me respondieron. donde dice redactar, y lo que tienen que hacer es elegir acá. Fíjense, les aparecen cursos, ustedes les va a aparecer las materias a las que están anotados y les va a aparecer un aula con un número. ¿Sí? Bueno, imagínense que acá es donde dice el aula con el número de ustedes. Yo lo cliqueo y toco continuar. ¿Sí? Yo estoy eligiendo el curso, el que dice aula con un número. Y acá como posibles destinatarios a ustedes les va a aparecer, ¿sí? Un montón de facilitadores, ¿sí? Los únicos destinatarios posibles que van a ver en esa aula, si quieren filtrarlo por rol, va a aparecer facilitador probablemente, o profesor, quienes aparezcan como profesor en esa aula son los facilitadores. Yo si mal no recuerdo aparece el rol que dice facilitador, pero bueno, una vez que eligen ese filtro les va a aparecer como posible destinatario los facilitadores, ¿sí? Pero es por ahí. La forma de contactar a los facilitadores es redactando un correo y donde diga curso elegir lo que diga aula con un número, ¿sí? El número va a cambiar de alumno a alumno a ustedes, por eso, cada uno tiene un número distinto. Buenísimo, gracias. Esa es la forma de contactar facilitador. Igual si no podés, por favor, volvé a preguntar y te lo muestro más en detalle. O bueno, sospecho que con eso va a alcanzar, ¿sí? Genial. Entonces, volviendo ahora sí a lo que teníamos. Lo que estábamos diciendo era que uno se arma una tabla de este estilo,
empieza a obtener puntos. ¿Sí? ¿Y estos puntos qué nos construyen? El gráfico de la función. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo justo elijo el punto o el valor del eje X, el valor del eje X, que se corresponde a la coordenada X del vértice? ¿A qué altura estará? Y a la altura de un punto que no sea del vértice. Si yo ingreso acá el X del vértice, luego de hacer toda la cuenta con el X del vértice, ¿qué obtengo? ¿Puedo obtener algo que sea distinto a la altura de donde va a estar el vértice? Sí, el X del vértice sería donde cruza el eje horizontal. No necesariamente vamos a cruzar, recuerden, puede ser que esté acá, el gráfico de la función. Puede ser que esté acá. ¿Sí? Puede ser que esté acá. Puede hacer cosas raras. No necesariamente para hablar de una coordenada X de un vértice, significa que estamos hablando de donde se cruza algo. Es simplemente la coordenada X de este punto, que es o el más bajo del valle, acá, o, si imagínense estaba acá, el más alto. ¿No? Estamos hablando de este valor de acá, por ejemplo. Este sería el X del vértice. Estaríamos Claro, hablando de, claro, la punta. O sería acá, por ejemplo. Lo que yo decía es, si nosotros nos tomábamos el trabajo de hacer esto, construimos todos los puntos del gráfico. Bueno, pero ¿qué pasa si yo justo elijo el X del vértice? Bueno, hago la cuentita. Ingreso donde aparece una X, el X del vértice. ¿Y qué me va a dar? ¿Qué altura me va a dar? Y me va a dar, en este caso, esta altura. Y en este caso me va a dar esta altura. O sea, me va a dar la altura del vértice. O sea que para hallar la altura, alcanza con hacer la cuenta, ingresando donde aparezca la letra X, el X del vértice. Entonces, en este caso, tenemos que hacer un medio por... Fíjense, estoy mirando la fórmula que me daban, ¿eh? Y ahora ingreso la coordenada X del vértice. Y esto va a estar al cuadrado. No me tengo que olvidar de ese cuadrado de ahí arriba. Más 2 por X. Bueno, ¿quién era X? Menos 2. Más 6. Bueno, ¿qué obtengo de hacer esta cuenta? Es un bicho feo, pero lo hacemos. Lo voy a hacer un poco más a la derecha. Ahí va. Tenemos menos 2 elevado al cuadrado. Bueno, por la regla de los signos, si quieren recuperarla, tenemos menos 2 por menos 2 acá. ¿Sí? Elevar al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo. Eso nos queda un medio. Por menos 2. Por menos 2. Más 2 por menos 2 me queda menos 4. Esto también pueden recurrir a la calcu para hacerlo. No se pretende que recuerden cómo hacer todas las cuentas de memoria. Pero para la regla de los signos, la regla memotécnica es si coinciden en el signo nos queda positivo. Si difieren en el signo, ya sea multiplicación o división de dos números, nos queda resultado negativo. ¿Sí? Esa, si quieren, es la forma breve de recordarlo. Y después había que sumar un 6. Bueno, y ahora me concentro acá. Estos dos, tengo un negativo con un negativo, se me transforma en un número positivo, y 2 por 2 me da 4. Bueno, y 4 por un medio, si tengo 4 mitades de tarta, ¿cuántas tartas voy a tener? 2 enteros. Voy a tener 2 tartas, ¿no? Bueno, voy a continuar la cuenta acá, y del vértice igual a... Voy a tener 2, ¿sí? 4 por un medio me da 2, menos 4 más 6. ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, 2 menos 4 me queda menos 2.
menos 2 más 6. Uf, se trabó todo cuando lo dijo, pero le entendí que dijo 4. Entonces, la coordenada y del vértice resultó ser 4. Y la coordenada x del vértice resultó que era menos 2. Bueno, ahora nos fijamos con cuál coincide. Está acá, ¿no? Tenemos al x menos 2 acá y acá. Bueno, pero ¿cuál tiene la coordenada y 4? Este de acá. ¿Sí? Recuerden que coordenada x va primero, coordenada y va segundo. ¿Sí? Bueno, este ejercicio nos vino bien para introducir esta pequeña fórmula y recuperar la idea de que si a nuestro mecanismo de la parábola le ingresamos la coordenada x del vértice, le ingresamos la coordenada x del vértice, lo que nos devuelve de altura es la altura del vértice, ¿no? No nos devuelve otra altura, nos va a dar la altura del vértice. Si nos paramos justo en la coordenada x del vértice, la altura asociada es la del vértice. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, de hacer el trabajito de la tabla. Y la tabla que nos decía, bueno, ingrese cada valor en su fórmula. Y fíjese qué le da de salida. Era solo recuperar eso. Bueno. Entonces, vamos a hablar de la última escritura de la función cuadrática, que es la forma factorizada. ¿Sí? Y la forma factorizada dice lo siguiente. Yo se las presento, van a ver que es interesante, por decir algo. Es así. Bueno, en medio que ya escondida, si quieren, estuvo esta expresión, pero no del todo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un coeficiente principal, el mismo de siempre, el que nos dice si es carita feliz, carita triste. Pero esta vez está multiplicado con estos dos bichos. ¿Y qué es cada cosa? Bueno, estos dos valores van a ser las raíces de la función. ¿Sí? Porque fíjense, ¿qué O sea que pasa? es carita triste. Acá no sabemos. Porque lo que nos determina eso es el signo de la letra A. En principio no sabemos si la letra A está adoptando un valor positivo o negativo. Es una letra A que puede ser las dos cosas, ¿no? Podría ser o positivo o negativo, incluso... Sí, podría ser cualquier cosa. Lo que sí nos permite ver esta escritura fácilmente es quiénes son las raíces. ¿Sí? Por cómo está hecha esta forma, tenemos las raíces dando vuelta. ¿Sí? ¿Qué dice ahí, profesor? ¿X logaritmo 1? X logaritmo. ¿Dónde hay un logaritmo? No. X, X1. X1. X1 chiquito y X2 en el otro. Porque estamos diferenciando. El X1 vamos a decir, bueno, es la primera de las raíces y el X2 va a ser la otra. Solo por eso. Pero fíjense, si uno ingresa en una fórmula de este estilo al X1, ¿qué le quedaría? Bueno, me quedaría Y igual A por X1 menos X1 por X1 menos X2. Bueno, lo único que me interesa mirar acá es este término, ¿no? Porque X1 menos X1, quien quiera sea, me va a dar 0. Y como se está multiplicando todo consigo mismo acá, tengo al A por lo del medio por esta otra cosa. En el medio hay un 0, 0 por cualquier cosa me da 0. Lo mismo ocurre si yo ingreso X2 acá en esta escritura, ¿no? Es por eso que esta forma nos da
fácilmente, visualmente, si lo quieren, quiénes son las raíces. Este término de acá y este término de acá. ¿Sí? Tanto x1 como x2 hacen que nuestra salida de ingresar o el x1 o el x2 sea nula. ¿Sí? Bueno, hay formas para hallar esta escritura, ¿sí? Pero lo que necesitamos saber es quiénes son las raíces. Bueno, insisto, hay una forma de saber quiénes son las raíces. Es una fórmula media fea, ¿sí? La fórmula para hallar las raíces de una función, hay una fórmula para hallar las raíces de una función cuadrática si nos la dan en forma general. La forma general era la que tenía la suma de las potencias, ¿no? De x. En el caso, vamos a hacer el que estábamos analizando antes. Este de acá. Bueno, este no tenemos la forma general. Voy a agarrar uno de la página. Denme un momentito que abro el TP de nuevo. Un momentito. Ahí va. Bien. Ah, un momento. Quiero sacar un ejercicio puntual del TP2 donde se pueda ver la utilidad, ¿no? De esta fórmula que les voy a mostrar, que si se la muestro antes que el ejercicio lo voy a asustar. Porque es una fórmula media larga, quizás alguno la conozca, quizás no, pero se llama la fórmula resolvente, ¿sí? No sé qué pasa a veces con la página nuestra que tarda en abrir cosas. No sé si a ustedes les pasa o siempre es a mí nada más, pero... Sí, al principio tarda en cargar. Ok, no soy el único, genial. Sí, seguramente. No, estos días anduvo mal y creo que Sí. ayer se colgó la página. Ayer Sí. o antes de ayer, no me recuerdo. Puede ser. Bueno, fíjense que en puntual no hay ejercicios que les vamos a tomar que requieran necesariamente el uso de esta fórmula. Yo voy a hacer un ejercicio, ¿sí? Que involucra ambas cosas de las que estuvimos charlando. Y lo vamos a mostrar acá. ¿Sí? Lo de la fórmula esa por ahora lo vamos a dejar en pausa un momentito. Vamos a encarar este. ¿Cuál es la fórmula de una función cuadrática que toma su máximo valor en 9 para x igual a 2? ¿Qué significa eso? Toma su máximo valor en 9 para x igual a 2. Al vértice. Tiene que ver con el vértice, ¿no? Era o el punto más alto o el más bajo. Sí. Nos dice esto, que la coordenada x del vértice es 2 y la coordenada y, ¿cuál es? 9, ¿no? Nos están diciendo el punto más alto, máximo valor. Máximo valor alcanzado hará referencia justamente si están diciendo máximo valor, ¿qué va a ser? Y la altura o el punto más alto de una montaña. Estamos hablando de que ahora sería una carita triste, ¿no? Va a ser el vértice 9. Va a estar a la altura 9. Eso es lo que podemos deducir de acá. Dice, alcanza el máximo valor en 9. ¿Sí? Los valores de salida eran los que se correspondían con las alturas. Con la letra Y. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos al menos es eso, que si tenemos en x igual a, imagínense, 1, 2,
y acá tenemos el 9. Este punto de acá, que tiene esas coordenadas, x igual a 2, y igual a 9, este va a ser el vértice. Bueno, ¿podría ser así? ¿Podría ser así el gráfico? Está hablando del máximo valor. ¿Y qué pasaría ahí? Alcanza el mínimo valor, Exacto. ¿no? Estamos hablando de la altura más baja del valle ahí. Ujú. Pero no, Tiene que no. ser carita triste, profe. Tiene que ser carita Y triste. pasar por el 2. ¿Y pasar por el 2 o pasar por una de sus raíces? Es menos 1. X igual a menos 1. O sea, menos 1 acá. No sé si va a pasar por el 2. No, porque si tiene que pasar por el x igual a 2, este punto está justo sobre el 2, ¿no? Este sería nuestro eje de simetría. ¿Recuerdan? Lo que estuvimos charlando. Hay como un espejo. Si nos dicen que una de las raíces Seis. está acá y tenemos carita triste, el otro, ¿dónde estará el reflejo del otro lado? Y tendrá que ser algo así. Vamos a ver si es 6. ¿Cómo sabes si es 6 o no es 6? Porque tiene que ser la misma distancia y se movió 3 lugares para llegar al menos 1 Ah, desde el 2. bueno, pero me moví 3 peldaños. Me muevo 1, 2, 3. Ahora me muevo 3 de nuevo, dale. Me muevo 1, 2, 3. 5. Estaba en el 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Porque partí del 2. Si partía del 3, llegaba al 6. Hay que tener ese cuidado nada más. ¿Se ve la diferencia? Si yo partía del 3 y hacía 3 peldaños, llegaba al 6. Pero recuerden que partí del 2. Bien. ¿Sí? Entonces, sabemos cuál es la otra raíz. Bueno, tenemos esto ahora, más o menos el gráfico, pero ¿es lo que nos pedían? No, nos piden indicar cuál de las siguientes fórmulas se corresponde con lo que nosotros teníamos acá. Bueno, pero lo que nosotros sabemos hacer es lo siguiente. Y igual al coeficiente principal, que acá encima sabemos cuál es. En principio no. Ah, pero no sabemos. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay una escritura que sí conocemos. ¿Que cuál era? Bueno, tenemos x menos el x del vértice, que es 2. Esto elevarlo al cuadrado, ¿no? Y después tenemos que sumar, ¿qué cosa? El y del vértice. 9. Bueno, ¿hay alguna forma de que averiguemos el coeficiente principal? ¿Qué les parece? ¿Se les ocurre alguna forma? Despejamos X. En vez de despejar x, ¿por qué no despejamos el que nos interesa investigar? S. Cerca, ¿no? O sea, querríamos hallar quién es A. Para decir cómo hallar quién es A, decimos despejar A. Bueno, la idea con ecuaciones siempre suele ser despejar X. Bueno, acá queremos saber quién es A. El tema es que tenemos Y y X dando vuelta también, por eso el compañero por ahí sugirió hablar de X. Bueno, pero yo les pregunto algo, gente. Si yo ingreso acá el valor menos 1. Ingreso el menos 1. O sea, donde aparece la letra X, yo ingreso al menos 1. Al X igual menos 1. Si X es igual a menos 1, coma, ¿qué altura obtengo de salida? ¿A qué altura está el punto asociado acá? 0. A la altura 0.
Bueno, usemos estos valores. Ingresémoslos acá. Entonces, y igual 0. Donde aparezca la y voy a poner un 0. Voy a tener que obtener el 0 de hacer una cuenta. ¿Qué cuenta? Bueno, donde aparecía la x, ahora ingreso un -1. Bueno, 0 lo voy a obtener de hacer ¿qué cuenta? A por -1 menos 2 me queda -3. Elevado al cuadrado, más 9. Bueno, y ahora 0 lo tengo que obtener de hacer ¿qué cosa? A por -3 al cuadrado es -3 por -3. -3 por -3 me da 9. Bueno, ¿se les ocurre de ver esto sin hacer más? ¿Quién tiene que ser A? ¿Por quién tengo que multiplicar a 9 para que si le sumo 9 me dé 0? Por 1. Si hago por 1, me 9. queda Le sumo 1 9. por 9 más 9, pero esto es distinto de 0. Ah, para que dé 0 el resultado. Ok. Y claro, queríamos que nos dé 0. ¿No? Habíamos ingresado x igual a -1 y el punto asociado, ¿a qué altura estaba? Ahí lo tienen acá. Estaba a la altura 0. Este tiene coordenada x menos 1, punto y coma, altura 0. Y pero entonces viniendo acá, está cerca el compañero, les echo una mano. Si nosotros hacemos -1 por 9 y luego añadimos 9, ahí sí obtenemos 0. ¿Sí? -1 por 9, esto de acá se me hace -9. Menos 9 más 9, sí me da 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué obtuvimos acá? ¿Quién era A? A tiene que ser -1. ¿Sí? Entonces ahora ya sabemos quién es el coeficiente principal. Bueno, tenemos esto mismo. Pero donde diga A voy a poner un -1. Y ahora sí. Bueno, pero de nuevo, no tenemos esto de acá. En realidad sí lo tenemos, gente. ¿Y por qué digo que lo tenemos? Porque esto, fíjense, lo podemos desarrollar si quieren. ¿Y qué quiero decir con desarrollar? Puedo hacer lo siguiente. X menos 2 por x menos 2. Recuerden que tener elevado al cuadrado significaba esto. A ese bicho, por más feo que sea, lo tengo que multiplicar por sí mismo las veces que me diga. Y después voy a tener un +9. ¿No? Bueno. ¿Qué me va a quedar ahora entonces? Iré igual -1 por... Voy a hacer distributivo. Este término lo puedo acompañar acá y lo puedo acompañar acá. Si no recuerdan esta propiedad, recuerden, es algo que cubrimos en Mate A, no se pretende que ahora lo sepan de memoria, pero que recuerden que lo puedan hacer, eso sí. Entonces nos queda, va a ser largo, x menos 2 por x menos x menos 2 por 2. Este es un camino para resolver esto, no es el único, no teman. Y después, ¿qué tenemos? Y igual. ¿Y ahora qué? Bueno, de nuevo distributivo. Hago este con este de acá y este con este de acá. Y lo mismo para el otro. Me queda -1 por... X por x me va a quedar x cuadrado. Menos 2 por x me queda menos 2x. Sigo. Y recuerdo que ahí hay un menos, ¿sí? 2 por x me queda 2x. Y esto si quieren lo pongo entre paréntesis. Y ahora me queda menos 2 por 2 queda 4. Más 9.
Y igual a menos 1 por... Y ahora reescribo esto de acá adentro, así nos queda más ordenado. X cuadrado menos 2x. Menos 2x me queda menos 4x. Este menos estaría haciendo una suerte de distributiva, si lo quieren, con estos signos que hay aquí dentro. Entonces me queda menos 2x. Menos 2x, menos 4x. Menos 4. Ese se me convierte en positivo. Me queda un 4 positivo. Y ahora sumo 9 al final. Este menos de aquí delante me va a cambiar el signo de todo lo que haya acá. Entonces, de nuevo, por la misma idea de la distributiva, este va a acompañar a todos los términos que haya acá adentro. Es largo, pero es un camino posible. Vamos a ver si hay otro después y quizás más lindo. Más corto, porque eso me lleva medio examen. No, medio examen no, pero Bueno. es largo, es largo. Pero no tengo que hacer todo ese desarrollo, ¿verdad? Uso la científica ahí. No, la científica no te va a permitir escribir esto acá, pero vamos a ver otro método que por ahí es mucho más rápido incluso que agarrar la calculadora. Y si lo grafico, El tema es que nosotros lo graficamos acá, y al Sí. graficarlo todavía no nos terminaba de quedar claro si nos daba la fórmula. Entonces, viniendo un segundo acá, que ya casi terminamos, nos queda menos 1 por 4 positivo, me queda menos 4. Bueno, pero menos 4 más 9, ¿cuánto me da? Más 5, ¿no? O sea que se puede obtener, no es que no se puede, partiendo de la escritura que ya teníamos. Esto en principio era algo que les quería mostrar hoy, y es cómo partir de una escritura así y cómo llegar a una escritura así. Es muy engorroso, fíjense, hay que hacer una distributiva doble rara, pero se puede. ¿Está esta escritura en las opciones? Que tenga menos x cuadrado más 4x más 5. sí, la A. Menos x cuadrado más 4x más 5, sí, es este. Bueno, ¿cómo podíamos hacer esto mismo sin tanto desarrollo, sin aplicar lo que conocíamos? ¿Se puede? ¿Y qué les parece? Que Yo sí, una de las raíces sea menos 1. ¿Qué significaba eso? Tratemos de hacer el mínimo esfuerzo posible a ver si lo podemos resolver. que cortaba el eje en X, al menos 1. Que el gráfico corta en el eje. Claro, estamos mirando este punto de acá. Ujú. Bueno, pero lo que nos importa de acá es que si ingresamos a la fórmula que tengamos el menos 1, ¿cuál tiene que ser su salida? 0. ¿No? Tiene que ser 0. O sea, si yo ingreso el menos 1 donde aparece la letra X, el resultado que tengo que obtener tiene que ser 0. Entonces, probemos. En la primera, ¿ocurre eso? Si yo ingreso menos 1 acá, ¿obtengo 0? Vamos a hacerlo, a ver. Me queda menos. Menos 1 al cuadrado. Más 4 por menos 1. Más 5. Hoy no creo que lleguemos a ver logarítmica y exponencial. Vamos a hacer ese ejemplo, ese ejercicio, el que dejé para el último, lo vamos a hacer. Pero no vamos a introducir super formal todo por ahora. ¿Sí? Lo vamos a hacer ese ejercicio igual, el que habíamos planteado. Ok. Sí, ya sé que la compañera estaba esperando. No, sí, no hay problema, profesor. Igual siempre que se habla de raíces, la salida tiene que ser 0. Claro. Y ahora estamos verificando si eso se cumple. 4 por menos 1 me queda menos 4. Y 5 que sumo al final. Bueno, esto sí me da 0, ¿no? Resto 1, resto 4, reste 5. Y si ahora sumo 5, obtengo 0. Bueno, entonces ¿qué? ¿Ya está? ¿Alcanzaba solo con eso? Y medio que no, ¿no? ¿Por qué digo que no? Y porque si yo ingreso el menos 1 quizás en alguna de estas otras, por ahí obtenía 0 también. ¿No? Sí.
Bueno, entonces imagínense, no lo vamos a hacer, pero imagínense que este de acá me daba también 0 cuando ingresaba al -1. Imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Si yo obtenía dos opciones que coincidían, que me daban 0 de salida para una raíz, tengo que usar el otro punto que me dan. Me dicen que si yo ingreso menos el 2 y obtengo de salida el 9, tengo dos puntos para analizar. ¿Sí? Profe, ¿puede pedir que tengan apagados los micrófonos porque hace eco y no se le entiende nada cuando habla? Sí, no sé de dónde viene el retorno. Estuve tratando de hablar un poco más detenido para que a pesar del eco se entienda. Creo que viene de Gaby, sin querer el eco. Me tendrá en parlantes, creo yo. Pero bueno, no lo hace a propósito. Ahí lo prendí. Generalmente lo tengo apagado, pero ¿se escucha el retorno? Sí, se escucha. Pero tranqui, tampoco es inentendible lo que estuvimos charlando. Fui despacito para que a pesar del eco, más o menos, se entienda. Tendría que haberlo mencionado, tiene toda la razón la compañera. Pero bueno. Profe, yo llegué a hablar sin hacer la cuenta. Después le digo cómo. Hay una forma de averiguar quién es el coeficiente principal, sí. Yo te invito a compartirlo la vez que viene, así podemos abarcar el otro ejercicio. Bueno, Tenerlo presente. Pero se puede, ¿sí? El tema es que acá incluso hallar el A nos podía servir para descartar algún valor. El tema es que fíjense, si nosotros obteníamos el coeficiente principal, hay tres opciones que lo comparten. Por eso es que no sé si en este caso vale la pena. Estas tres primeras opciones comparten el mismo coeficiente principal. Entonces, no nos iba a ayudar a resolverlo como ustedes querían más rápido. Me dicen, dale, profe, más rápido, más rápido. Bueno, si quieren ir más rápido, usemos los puntos que nos dan. ¿Sí? Que si ingresamos al -1, el resultado nos tiene que dar 0. Y si ingresamos el 2, el resultado nos tiene que dar 9. Más rápido que eso, en este caso, no hay. Hallar, como dice el compañero, el coeficiente principal, acá no nos ayudaba mucho. ¿Sí? Era una posibilidad que en otro ejercicio nos ayude, sí. Justo en este comparten tres opciones el mismo coeficiente principal. sí. Entonces acá no A, sirve B y C. mucho. Claro. Profe, Sí, una pregunta. Yo estoy viendo mate en tu canal de YouTube, me ayuda mucho. Y esto lo voy a encontrar en Mate B, segundo periodo, ¿no? sí, sí. Bueno, voy a seguir viendo los videos para Mate volver a B, repasarlo Mate B, y le agarro la mano de una vez. segundo periodo del 2024. ¿Sí? Sí, 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 ese estoy viendo. bien. Perfecto. Si querés igual acompañarlo con los de ahora, lo acompañás con los de ahora. El tema es que estuviste asistiendo a las clases, así que te invito a ver los del 2024 también. Que ahí estamos también, hacemos todo el paso por toda la materia. Bueno, entonces, resulta ser que no Los de ahora, profe, para que estoy viajando, por eso no te escuché muy bien. Discúlpame. no pasa nada. ¿Qué ibas a decir, Priscila? ¿Los de ahora los puedo encontrar también? Sí, obvio, ¿cómo no? El tema ¿Cómo es es? que en vez de segundo periodo 2024, fíjate la lista de reproducción que dice segundo periodo 2025. Perfecto. ¿Sí? Bien. Que son los más recientes, ¿sí? Los que se van subiendo. Yo hoy a la noche subiré el de hoy, por ejemplo, o mañana. Pero entre hoy y mañana sabe que va a estar subido la clase de hoy. Eh, pero bueno, volviendo ahora sí al último. Sí, Fíjense. profe, perfecto, así repaso y ya le agarro la mano. Sí, por favor, y traigan dudas, ¿sí? Puntuales. Que siempre insisto y a veces sí traen y a veces no. Pero no importa. En el tiempo que puedan tienen, uno hace lo que puede. Acá tenemos más de lo mismo en realidad. En esta pregunta 12. Solo que nos aparecen cosas raras. Fíjense, acá tenemos una función un poco distinta a las que venimos viendo. ¿Por qué? Porque no es 4 por x esto. Esto es 4 elevado a la x. ¿Sí? No es lo mismo. Bueno, este tipo de función donde tenemos un exponente que es la letra x, la variable independiente, la entrada, esta se llama exponencial, ¿sí?
Y esta de acá, la que tiene el log, se llama logarítmica. Bueno, para resolver esto, lo que necesitamos es lo siguiente. Fíjense que tenemos una tabla de valores. Es como lo que nosotros hacíamos en el otro, que poníamos x, y, igual a una fórmula y poníamos un valor acá, lo ingresábamos ahí y nos daba un resultado. Y lo mismo acá. Y lo mismo acá. Está reordenado distinto nada más. Está como en horizontal. Es lo mismo. ¿Sí? Lo que nos dice esto. Lo que nos dice esto es que si uno ingresa el 1, obtiene un 2 de salida. Si uno ingresa un 1 donde aparezca la letra X, lo que debería obtener de salida, en este caso, es el 2. Y así. Bueno, ¿con cuál de todas estas se corresponde esto que observamos acá? Bueno, podríamos hacerlo, por ejemplo, con la primera, si quieren. Pero hay que entender qué significa logaritmo. Profe, Base X, sí, de 4. perdón que interrumpo. Me voy para otra clase. Vaya nomás, Pablo, no hay problema. Después termino. Logaritmo era la parte mayor o menor. Algo así, igual. Lo que sabemos es que esto nos va a dar algo. No tienen por qué recordarlo de memoria, ¿sí? Lo que sí es necesario es que se anoten esta traducción que yo voy a hacer ahora. Esto nos va a dar una letra Y, imagínense. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto es lo mismo que preguntarse lo siguiente, o decir lo siguiente, que si ustedes a lo que aparezca acá, y lo voy a hacer con A y B mejor, no con X, así no se me marean. Voy a hacerlo con la B y lo voy a hacer con una A. ¿Sí? Así saben que esto es una traducción. Aparezcan las cosas que aparezcan, las letras que aparezcan, la pueden traducir así. Lo pueden traducir como que B elevado a la A les tiene que dar 4. ¿Sí? Decir esto o decir esto es equivalente. Entonces el logaritmo lo que hace en realidad es buscar exponentes. Porque nos dicen, nosotros tenemos que elevar a la letra B, a este exponente A, y lo que nos tiene que dar es 4, lo que hay aquí dentro. Ok, entonces, ocurre que si nosotros ingresamos donde aparezca la X un 1, vamos a ponerlo, Y igual logaritmo en base 1 de 4. Esto supuestamente es igual a... Bueno, ahora sí me fijo quién era Y. Y encima tengo que sumar un 1 al final, ¿no? Fíjense, logaritmo de 4 más 1. Acá me faltó poner el más 1. Y esto supuestamente tiene que dar ¿quién? Bueno, lo que diga que es Y, 2. ¿Es igual a 2 esto? Bueno, es rarísima esta escritura. Pero tenemos la traducción. Esto lo que nos dice es ¿qué cosa? Tenemos que buscar un exponente, ¿no? El resultado de un logaritmo, lo que vamos a obtener de analizar el logaritmo con una base de un número, es un exponente. Bueno, ¿qué exponente? ¿Qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir que si yo a la base, en este caso al 1, lo elevo a ese exponente, me tiene que dar ¿quién? Lo de adentro, 4. ¿Esto puede ocurrir en algún momento? ¿1 elevado a algo me puede dar 4? Va a las 4. O sea, pongo un 4 ahí y ya está. 1 elevado a la 4 me da 4. Siempre da uno. No, claro. 1 elevado a la cualquier cosa siempre me da 1. No es 1 por 4 esto. Si yo dijera 1 por 4, pongo 1.4. Acá lo que tenemos es 1 por 1 por 1 por 1. 4 veces. ¿Sí? Esto no es eso.
Entonces esto nunca ocurre, entonces nunca puede ser 2. Porque no hay un número al cual elevar al 1 para que me dé 4 en primer lugar. Entonces sabemos que este primero no es. ¿Sí? Bueno, fíjense, usé un solo valor de la tabla y ya descarté la primera opción. Bueno, lo que yo les invito es, ahora que ustedes conocen la traducción, ¿sí? ¿Qué significa logaritmo en base b de un número? Lo pueden traducir en esta pregunta. ¿Sí? Terminen de hacerlo. ¿Sí? Elijan algún valor de x, un valor de y, reemplácenlo en estas opciones y fíjense si obtienen el valor de y correspondiente. ¿Sí? Aprovechen ahora que saben cuál es la traducción. ¿Sí? De logaritmo a la parte exponencial. Ya me extendí por 10 minutos, pero ahora les introduje más o menos de casi forma completa lo que significa el logaritmo. ¿Sí? Lo único que nos faltaría ver es cómo son los gráficos de la función logarítmica y exponencial. Después, si quieren, la clase que viene nos dedicamos más a eso y a meternos más en profundidad con logaritmo y con exponencial. Pero al menos con lo que les mostré acá hoy, ustedes ya pueden encarar este ejercicio. ¿Sí? Saben cuál es la traducción. Esto es lo único que necesitan para poder resolverlo. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, pero No, profesor, gracias. usen esa traducción. ¿Sí? Cada vez que aparezca logaritmo, pase algo de un número y bueno, planteen eso. Eso va a tener que darme a alguien. ¿Sí? Y ese alguien tiene que cumplir esto de acá. ¿Sí? Que si ustedes elevan la base a ese número, les tiene que dar lo que haya dentro del logaritmo. Eso alcanza para resolver este ejercicio. Y si no, la vez que viene lo retomamos y lo terminamos de amasar. Pero con esto alcanza. No sé si alguno tiene alguna duda o si no. Yo veo que Gaby ya dijo que está bien. Gaby se tuvo que retirar y los demás presentes no sé si quieren decir algo. Nos vemos en tu canal de YouTube, profe. Bueno, te espero El allá. repaso. Te espero allá en el canal. ¿Terminó, Buenísimo. profe? Sí, ya estaremos terminando, ya me extendí unos Bueno, minutitos. adiós. Chao, que estén bien.